Muy buenas. Hasta las mejores películas y series de la historia han visto cómo se les colaba algún que otro error entre fotogramas, e incluso por raro que parezca, también en las películas de animación como la que vamos a ver hoy. Y es que vamos a repasar algunos de los gazapos más sonados y curiosos que hemos encontrado en Pocahontas. Verás como seguramente hay alguna metedura de pata que has pasado por alto, así que no perdamos más el tiempo, que en este canal nos gusta ir al grano. Y no vamos a tardar nada en ver el primer fallo. Durante la tormenta vemos como John iza las velas con otros compañeros. Pero al bajar por la cuerda ya no hay nadie arriba. Cuando Thomas cae por la cubierta vemos que queda muy lejos del barco. John se ata a una cuerda y se lanza a rescatarlo. Luego cuando lo rescata y lo lleva a cubierta vemos el tamaño de la cuerda, pero ¿no es muy corta? Un momento, creo que he pasado por alto algo. Ah, eso era. Se me olvidaba que hay mínimo 5 fallos antes de que el barco salga de Inglaterra, y eso es solo el primer minuto y medio. Vamos con el primero de ellos. ¿Habéis visto que no hay nadie ni en el barco ni en el puerto? Pero la siguiente escena está repleto de gente, y esto no es lo único. Fijaos en la escena donde están firmando para entrar al barco. Vemos que hay una red a la derecha, pero no a la izquierda. Pero esperad a ver. Ha aparecido por arte de magia una red a la izquierda. Ah, y también hay otro error por aquí cerca. Fijaos en el hombre que está arriando las velas. Acto seguido, John pasa por ahí y no hay rastro de ese hombre. Y otro error más sin salir de Inglaterra. Fijaos que el barco no tiene ninguna bandera en la popa. Pero luego aparece una también por arte de magia. Y luego vuelve a desaparecer cuando el barco zarpa. Volved a fijaros en esta escena. El nivel de la cubierta está bastante por encima del nivel del puerto, pero para cuando llega el gobernador la altura no es tanta. De hecho, hasta la inclinación de la pasarela cambia. Espera, porque hay un sexto error al inicio. ¿Este hombre que sube al barco no es el mismo que luego firma? 6 fallos en menos de 1 minuto y medio. No está mal, ¿eh? Vale, ahora sí dejamos el puerto, pero fíjate en la bandera. Más tarde, durante la tormenta queda dañada. Luego desaparece. Después vuelve otra vez a estar perfecta. Y de nuevo otra vez rota. Este seguramente os hayáis dado cuenta, es bastante evidente. Cuando Miko se cuela en la bañera de Percy, las burbujas reflejan su cara. Esto es imposible teniendo en cuenta que quien hay delante es el perro. En una escena John le dice a Thomas que va a escalar el árbol para tener una mejor vista. Mientras escala podemos ver cómo carga con un arma a sus espaldas, pero una vez que está arriba el arma desaparece. Por cierto, déjame decirte que el mayor error de todos sería no suscribirte y darle like al vídeo. Con esto me ayudarías a hacer otros vídeos como este. Y siguiendo con los errores, cuando el gobernador pisa tierra americana clava esta bandera. El problema está en que esa bandera no se adoptó hasta casi 2 siglos después. Si quieres saber más sobre este tema, te dejo un vídeo aquí arriba. En las que lucharé, las conquistaré, la gloria será... ¿Aquí no había una roca? Bueno, este es otro error con los reflejos. Cuando está bebiendo agua en el río ve el reflejo de Pocahontas. Pero estando en esa posición, lo único que podría reflejarse sería el cielo. El agua tampoco se puede girar como si fuera un espejo. ¡Alto! ¿Cómo es posible que la mecha siga encendida tras pasar por debajo de la cascada? Cuando John ve a Pocahontas por primera vez, baja su arma, pero primero lo que apunta a ella es el cañón y luego la culata. Otra cosa curiosa que pasa durante toda la película es que el casco de John aparece y desaparece. Por ejemplo, en esta escena no tiene el casco y cuando va a detener a Pocahontas vemos que lo tiene colgado a la espalda. Vale, puede haberlo cogido entre las dos escenas, pero creo que no tiene mucho sentido que si tu prioridad es parar a una persona, te entretengas en buscar un casco. En otra escena, cuando Radcliffe dispara a uno de los nativos, vemos que la bala le da de frente, parece que en la rodilla. Pero después cuando cae se agarra la parte trasera de la pierna. De hecho, cuando le volvemos a ver de frente no tiene ninguna herida. Cuando John y Pocahontas se presentan frente al árbol, vemos que tienen un bolso y una bandolera. Luego ella saca una mazorca de maíz.
Pero cuando se tumban todo esto ha desaparecido. Y seguimos con unos errores bastante curiosos. Fijaos que Thomas tiene un arma. Luego ya no la tiene, pero puedes pensar que la ha dejado en algún sitio. Lo que pasa que luego vuelve a aparecer con ella. Lo verdaderamente extraño es que cuando no la tiene parece como que la está sujetando aunque ésta sea invisible. ¿Quiere explicárnoslo? Ah, sí. Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Pero es que justo después pasa lo mismo con este otro tipo. Ahora carga con un arma. Río, sí. Y ahora ya no, pero sigue pareciendo que sujeta el arma. ¡Un mago! Sin salir de esta escena hay otro error y además con otra arma. ¿Y cuántos fallos llevamos ya relacionados con armas? En fin, fijaos en cómo la sujeta. Luego vemos que la tiene más a la altura del hombro. Por último, sigue sujetándola desde el hombro, pero esta vez desde el hombro derecho. Fijaos en esta extraña manera de ponerse una bandolera. ¿Se la ha puesto por los pies? Y no es que se acabe de levantar, en la escena anterior le vemos caminando. Cuando Pocahontas y John se besan por primera vez, podemos ver como ella tiene un tatuaje en el brazo derecho. Cuando Kocoum les interrumpe, el tatuaje ha desaparecido. Si no lo has visto es porque iba muy rápido. Bueno, lo mismo no es un fallo y se le ha borrado del susto. El siguiente fallo no tardaremos nada en verlo. Cuando Kocoum ataca a John Smith, vemos como John, Kocoum y Pocahontas están juntos. Luego Thomas salva a John disparando a Kocoum. Pero en la siguiente escena, ¿alguien ha visto a John? Y justo cuando capturan a John Smith, Nakoma coge la mano de Pocahontas. Lo raro después es que cuando se muestra la sombra no tienen la mano cogida. ¿Será que sus sombras no son tan amigas? Pero esto no es lo único que ocurre con las sombras. Cuando los guerreros se preparan para la batalla, vemos cómo rodean una hoguera. Lo raro viene cuando el plano se aleja y vemos esto. Si la fuente de luz está en el centro, las sombras deberían proyectarse en sentido contrario. Y aquí todas van en la misma dirección. Bueno, y esto no sé si contarlo como error, pero me ha parecido curioso. Cuando van a embarcar a John herido, John parece que va a coger aire y ahí se queda congelado el resto de la escena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pero no lo vamos a dejar aquí, ¿no? Dejadme por favor en los comentarios si os disteis cuenta de estos fallos y si habéis detectado alguno más. También podéis dejarme en los comentarios si queréis ver otros errores de películas de Disney. Un saludo y hasta pronto.